¿Alguna vez has tenido conjuntivitis? Hola compañeros, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión estaremos adentrándonos en el fascinante mundo de la oftalmología para hablar sobre un tema muy importante, la conjuntivitis. Exploraremos todos sus aspectos desde su definición hasta sus tratamientos para que puedas entender mejor esta afectación ocular tan común. Sin más preámbulos, iniciemos. La conjuntivitis es toda inflamación de la mucosa conjuntival independientemente de su origen. Bien, la conjuntiva, esta es una membrana mucosa delgada y transparente que va a tapizar la superficie interna de los párpados, como vemos aquí, y también la cara anterior de la esclera hasta el limbo esclerocorneal. La conjuntiva, esta se divide en una conjuntiva palpebral, como vemos aquí, así también el fornis, también conocido como fondo de saco conjuntival, y la conjuntiva vulvar. Clasificación. La conjuntivitis se clasifica en infecciosas y no infecciosas. Dentro de las conjuntivitis infecciosas pueden ser bacterianas, víricas, por clamidias, fúngicas u hongos o por parásitos. Dentro de la conjuntivitis no infecciosas vamos a ver que pueden ser inmunomediadas. Dentro de estas se encuentran las conjuntivitis alérgicas, también las conjuntivitis asociadas con enfermedades de piel y mucosas y también las conjuntivitis iatrogénica por toxicidad medicamentosa. O también dentro de las conjuntivitis no infecciosas tenemos la conjuntivitis químicas. Primero vamos a iniciar hablando sobre las conjuntivitis infecciosas producidas por bacterias. Las infecciones bacterianas de la conjuntiva, esta no respeta ni sexo ni edad y se distribuyen de modo uniforme en todo el mundo. Son sin duda una de las principales entidades clínicas en la que nos enfrentamos nosotros los médicos. Esta puede transmitirse de persona a persona por el contacto de las manos con los ojos o el contacto de los ojos con los objetos contaminados. Además, se pueden propagar las bacterias a través de pequeñas gotitas respiratorias. Bien, ahora pasemos con los tipos. Los tipos de conjuntivitis bacterianas incluyen la conjuntivitis bacteriana aguda, la cual es la forma más común de la conjuntivitis bacteriana y generalmente es autolimitada hasta 2 semanas. Pero el tratamiento con antibióticos tópicos podría reducir la duración de la enfermedad. Conjuntivitis bacteriana crónica. Esta se define como una conjuntivitis con síntomas que pueden durar al menos 4 semanas. Y esta suele producirse junto con blefaritis, que es la inflamación del párpado, como vemos aquí. Esta puede producir partículas escamosas y una sensación de calor en el párpado. Ahora pasemos con la etiología. Esta está causada por la infección de ciertas bacterias en el ojo, como el Staphylococcus aureus, el cual es el más frecuente y que produce una intensa secreción mucopurulenta. También en los niños el más frecuente sería el neumococo. Entre otros gérmenes que pueden causar la conjuntivitis bacteriana está el Haemophilus influenza. Las manifestaciones clínicas. El periodo de incubación es de 2 a 5 días y esta conjuntivitis puede ser bilateral con 24 y 48 horas entre la afectación del primer y segundo ojo. También estos pacientes presentan enrojecimientos y también refieren sensación de arenilla o escozor. Estos pacientes presentan secreción mucopurulenta, como ya mencioné, el cual se acumula en los sacos conjuntivales y que aglutina las pestañas. Como consecuencia, los párpados pueden estar pegados al despertar y cuesta abrirse. También se puede presentar edema y eritema palpebral,
congestión conjuntival, quemosis, con ausencia de adenopatías. Ahora pasemos con el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y lo vamos a identificar con los signos y síntomas que ya hemos descrito. Tratamiento. Básicamente el 60% de estos casos de conjuntivitis bacteriana se resuelve sin tratamiento en menos de 5 días, pero podemos utilizar un tratamiento tópico de antibiótico que contengan aminoglucósido, ácido fusídico o acitromicina. Entonces, como prevención, algunas medidas que recomendamos es suspender los lentes de contactos, lavarse bien las manos y no compartir las toallas. También es importante mencionar la conjuntivitis bacteriana hiperaguda. Esta es un tipo muy raro de conjuntivitis y grave, con una aparición y evolución rápida, así con síntomas intensos, entre ellos exudado cuantioso, quemosis grave, inflamación de párpados, marcada hiperemia, dolor y visión disminuida. En cuanto a la etiología, está causada regularmente por la Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis. En cuanto al tratamiento, se va a ofrecer en estos casos un tratamiento parenteral, así como también los tratamientos tópicos con antibióticos. En cuanto a las complicaciones de este cuadro, puede llegar a infiltrar y disolver o perforar la córnea y causar pérdida de la vista si un oftalmólogo no la trata con prontitud. Ahora pasemos con la conjuntivitis vírica. La conjuntivitis viral es una conjuntivitis folicular de curso agudo y autolimitada asociada a adenopatías preauriculares dolorosas. Los siguientes virus que pueden causar este tipo de conjuntivitis, entre ellos se encuentran los adenovirus, que son una de las causas más comunes. Además, también puede producir conjuntivitis viral el virus de la rubeola, sarampión y del herpes, las cuales incluyen el herpes simple, zóster, el cual puede causar la varicela y la culebrilla, como saben, y el virus de Epstein-Barr, el cual puede causar la mononucleosis infecciosa. Además de estos virus, también puede producir conjuntivitis viral los picornavirus, como los virus Coxsackie A24 y los enterovirus 70. La conjuntivitis viral es muy contagiosa, como ya mencioné, y la mayoría de los virus que causan conjuntivitis, este tipo de conjuntivitis, se propaga por contacto entre las manos y el ojo, cuando se toca el ojo con las manos o con objetos contaminados. Las manos se pueden contaminar al entrar en contacto con las lágrimas, secreciones del ojo o con heces o secreciones respiratorias infectadas. Entonces, debido a que la conjuntivitis viral puede ser muy contagiosa, siempre se debe aconsejar a las personas infectadas sobre cómo prevenir la transmisión, por ejemplo, con el lavado frecuente de las manos, el uso de toallas diferentes, y también se le debe aconsejar evitar el contacto cercano con los demás durante el periodo de contagio. Queratoconjuntivitis epidérmica. Esta es una conjuntivitis folicular aguda con secreción serosa y lagrimeo casi constante y edema palpebral. Está causada por el adenovirus 8 y 19 y la transmisión se da por contacto directo. El comienzo es unilateral y luego bilateral. Entonces, el tratamiento es sintomático y vamos a utilizar compresas frías. También podemos utilizar lágrimas artificiales, gotas, y podemos utilizar antibióticos para evitar una sobreinfección. Conjuntivitis hemorrágica aguda. Se debe esta conjuntivitis a los picornavirus y esta es una conjuntivitis folicular aguda llamativa con petequias hemorrágicas subconjuntivales, también con queratitis punteada superficial y una leve adenopatía preauricular. Esta tiene un comienzo unilateral que dura de 5 a 10 días y es bastante contagiosa.
Ahora pasemos con las manifestaciones clínicas. La secreción suele ser serosa, aunque puede también existir un componente mucoso fibrinoso o hemorrágico. Estos pacientes además van a presentar edema palpebral, así como también adenopatía preauricular, como las imágenes pasadas, hiperemia con folículos, inflamación intensa con hemorragias conjuntivales, como ya vimos, así como también queratitis adenovírica, uveitis anterior, molusco contagioso y además nódulo pálido serio y umbilicado en el borde palpebral. Ahora pasemos con el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y nos vamos a guiar por la sintomatología, la clínica que acabamos de mencionar. Entonces, ya habiendo explicado la conjuntivitis viral y la bacteriana, en este cuadro les presento algunas diferencias entre una y la otra. Por ejemplo, ciertas diferencias bien marcadas. Tenemos que en la conjuntivitis bacteriana no va a haber regularmente adenopatías, salvo en la gonocócica, mientras que en la conjuntivitis vírica sí presenta adenopatías, como mencioné. En cuanto a la secreción, en las bacterianas será mucopurulenta, mientras que en la conjuntivitis vírica es de tipo seroso. Y en cuanto a la afectación corneal, es rara en la bacteriana y es más frecuente en la conjuntivitis vírica. Ahora pasemos con el tratamiento. Esta afectación se resuelve de manera espontánea entre 2 a 3 semanas y en cuanto a las recomendaciones, se les recomienda siempre a los pacientes, como mencioné, lavarse las manos, no frotarse el ojo y no utilizar lentes de contactos. Como tratamiento podemos utilizar paños fríos. También se le puede indicar a los pacientes lágrimas artificiales, gotero, antibióticos en caso de que haya una sobreinfección y también los antihistamínicos más vasoconstrictores. Conjuntivitis por clamidia. La clamidia trachomatis, esta se comporta como un patógeno ocular ya que produce el tracoma y la conjuntivitis de inclusión del adulto y el recién nacido. La conjuntivitis de la inclusión del adulto es una enfermedad de transmisión sexual en la que los reservorios para la infección son el cervix y la uretra. Esta entidad aparece en adultos jóvenes sexualmente activos y es una conjuntivitis folicular aguda con secreción mucopurulenta y adenopatía preauricular indolora. Esta afectación debe tratarse en la fase aguda porque de lo contrario, de forma espontánea, persiste una conjuntivitis folicular crónica durante 3 a 8 meses, con infiltrados subepiteliales como vemos aquí y micropagnus. En otras palabras, esta entidad es una infección oculogenital por los serotipos DK de la clamidia trachomatis. Esta se da del 5 al 20% de los jóvenes sexualmente activos por autoinoculación por secreciones genitales y el periodo de incubación es de una semana. Ahora pasemos con los signos y síntomas. Dentro de las manifestaciones clínicas, los pacientes van a presentar enrojecimiento bilateral con lagrimeos, secreciones de comienzos subagudos, secreciones acuosa o mucopurulenta, adenopatía preauricular dolorosa, folículos grandes, queratitis punteada superficial como vemos aquí, infiltrados subepiteliales en la córnea perilímbica que aparece a las 2 a 3 semanas. También se puede presentar en estos pacientes papilas en casos crónicos, así como también cicatrización conjuntival leve y pagnus corneal superior. En cuanto al diagnóstico, es clínico y también se pueden realizar pruebas complementarias, como por ejemplo los raspados de la conjuntiva tarsal, PCR, frotis para cultivo bacteriano y pruebas serológicas, además de la tinción, en la cual vamos a ver cuerpos intracitoplasmáticos basófilos. Aquí vemos el citoplasma y el núcleo marcado con esta N, así como también inmunofluorescencia directa. Aquí podemos ver las células en asterisco y cuerpos elementales libres señalado por la flecha.
Y también como pruebas complementarias se puede mandar a hacer una ELISA anticuerpos. En cuanto al tratamiento, podemos dar un tratamiento sistémico con acitromicina de 1 gramo por vía oral, el cual lo vamos a repetir a la semana. Alternativas, podemos utilizar doxiciclina, eritromicina, amoxicilina, ciprofloxacina o tetraxiclina de manera tópica. Y luego de este tratamiento se van a repetir las pruebas de 6 a 12 semanas luego del tratamiento. Ya habiendo hablado de la conjuntivitis de la inclusión del adulto, ahora pasemos a hablar acerca del tracoma. El tracoma es la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo y es una conjuntivitis folicular crónica más intensa a nivel del tarso superior, la cual va a presentar una evolución cicatricial de manera progresiva. Entonces van a aparecer cicatrices transversales en la conjuntiva y hay folículos limbares que al romperse dejan ciertas depresiones, como vemos aquí. También esta entidad afecta la córnea con queratitis punteada superficial, con infiltrados subepiteliales, como vemos aquí. Además, esta entidad se relaciona con la pobreza, el hacinamiento y la higiene deficiente. También en personas con hipersensibilidad retardada de tipo 4. En cuanto a la transmisión, esta se va a transmitir también por las moscas, que vendría siendo el vector. Además, se puede transmitir por secreciones oculares o nasales. Y en cuanto a los serotipos principales son el A, el B, el BA y el C de la Chlamydia trachomatis. Clasificación. El tracoma se clasifica en un estadio inflamatorio activo, conocido como activo, y un estadio crónico, conocido como cicatricial. En el caso del estadio inflamatorio activo, este se da usualmente en niños de edad preescolar y estos van a presentar una conjuntivitis mixta, folicular papilar, y tiene una predilección de papilas en menores de 2 años. También estos pueden presentar queratitis epitelial superior. Ahora con el estadio inflamatorio crónico, también conocido como cicatricial, este se da en edades medias y en los casos leves se van a presentar cicatrices conjuntivales lineales o estrelladas. En los casos graves, estos pacientes van a presentar grandes cicatrices confluentes. Además, se pueden presentar lo que son las fosetas de Herbert. También se puede presentar en estos pacientes triquiasis, como vemos aquí. Además, estos pacientes pueden tener disquiasis, como vemos aquí, vascularización corneal y entropión cicatricial, como vemos aquí. Además, estos pacientes pueden llegar a tener una opacificación corneal grave, como vemos aquí. Ahora pasemos con el diagnóstico. El diagnóstico del tracoma es clínico y raramente se van a realizar pruebas complementarias. En cuanto al tratamiento, es igual que al tratamiento de la conjuntivitis de la inclusión del adulto, es decir, acitromicina vamos a utilizar 1 gramo por vía oral, se va a repetir a la semana. Y también tenemos alternativas como la doxiciclina, la eritromicina, la amoxicilina, la ciprofloxacina y tetraciclina de manera tópica. Conjuntivitis neonatal. Esta es la conjuntivitis que se define como aquella que aparece durante el primer mes de vida. Esta se debe a la transmisión de una infección materna al recién nacido durante el parto. Está causada por microorganismos adquiridos durante el parto vaginal y los más frecuentes son la Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrea y el virus de herpes simple, estafilococos y la Haemophilus influenza, así como también gram negativos. Tenemos que la Chlamydia trachomatis es el agente causal bacteriano más frecuente en neonatos y también puede acompañarse como cuadro neumonías en estos pacientes. El gonococo puede penetrar en el epitelio corneal intacto con rapidez, puede causar ulceración y endoftalmitis y tiende a ser
una entidad hiperaguda con una descarga de secreción purulenta abundante con riesgo de una ulceración corneal y perforación ocular. Esta también se puede acompañar con artritis y meningitis. Ahora vamos a pasar con los signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes. Lo primero es que estos pacientes van a presentar ojos pegajosos por las secreciones, y en cuanto a las secreciones, cuando esa secreción es acuosa, usualmente es debida por una conjuntivitis química o por el virus del herpes simple. Cuando tenemos secreciones mucopurulentas por clamidia, purulentas por bacterias, hiperpurulentas, gonocócicas, entonces cuando se da por el virus de herpes simple, además de estas secreciones acuosas, el paciente puede presentar vesículas en la piel palpebral y periocular. Cuando se da por clamidia, aparte de las secreciones mucopurulentas, puede haber una pseudomembrana. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico y nos vamos a guiar por la sintomatología que ya mencionamos. Entonces, en estos pacientes se puede indicar un raspado conjuntival y la tinción de Gram para ver el tipo de bacteria. En el caso del gonococo es Gram negativo e intracelular. También se puede indicar inmunofluorescencia, la cual con esto podremos ver inclusiones intracitoplasmáticas características de la clamidia. Y también con relación a los virus, los observados con mayor frecuencia van a ser los adenovirus y el virus de herpes simple. Tratamiento. El tratamiento va a depender del agente etiológico. En el caso de una conjuntivitis por gonococo, vamos a utilizar penicilina G, 50.000 unidades por kilogramos de peso, intramuscular o intravenoso, cada 12 horas por 7 días. A esto también le vamos a añadir irrigación ocular frecuente con solución salina. También podemos utilizar ceftriaxona a dosis única intramuscular o intravenosa de 25 a 50 miligramos por kilogramos de peso, máximo de 125 miligramos. En el caso del gonococo, los antibióticos tópicos son de poca utilidad. Ahora, en el caso de la clamidia, sí podemos utilizar sulfa al 10% o eritromicina, urgento oftálmico, que vamos a utilizar 4 veces al día. En el caso de que sea una infección, una conjuntivitis viral, podemos utilizar aciclovir sistémico, dando 60 miligramos por kilogramos de peso, 3 dosis al día por 14 días. Y también en las conjuntivitis viral podemos dar las siguientes soluciones oftálmicas. Conjuntivitis no infecciosa. Dentro de las conjuntivitis no infecciosas, una de ellas es la alérgica. Tenemos que la conjuntivitis alérgica es común en las personas que tienen otros signos de enfermedad alérgica, como por ejemplo fiebre del heno, asma y eczema. Esta conjuntivitis es causada por reacciones del cuerpo a ciertas sustancias a las que el paciente es alérgico, como por ejemplo al polen de los árboles, plantas, pastos y malezas, también ácaros del polvo, así como también caspa de los animales, mohos, lentes de contacto y soluciones para lentes, y aquellos pacientes que son alérgicos a los cosméticos. Conjuntivitis flitenular. Esta conjuntivitis pertenece a las no infecciosas y es básicamente un enrojecimiento ocular con lesiones blanquecinas redondas, como vemos aquí, llamadas fliténulas. Estas se encuentran, como vemos aquí, cerca del limbo esclerocorneal y básicamente son infiltrados estériles por una hipersensibilidad de tipo 4 a algunos antígenos bacterianos, en general estafilococos. Con relación al cuadro clínico, básicamente estos pacientes pueden presentar hiperemia conjuntival, epiforia, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. En cuanto al tratamiento, vamos a utilizar antibióticos y esteroides tópicos por 2 semanas y además se recomienda eliminar la fuente de los antígenos bacterianos, como es en el caso de la blefaritis.
Conjuntivitis alérgica estacional y perenne. Esta es la forma más frecuente, pudiendo existir un componente familiar asociado. Esta se manifiesta con rinoconjuntivitis y esta es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por inmunoglobulinas E. Los antígenos sobre el epitelio conjuntival se unen a las inmunoglobulinas E de la superficie de los mastocitos y desencadenan la activación y degranulación de este, liberando histamina y situaciones específicas que atraen eosinófilos, linfocitos y neutrófilos que van a provocar la respuesta clínica inflamatoria. Por el término estacional, quiere decir que se da en algunas épocas del año y es más común durante la polinización. Con relación a perenne, quiere decir durante todo el año. Ahora, con relación a los signos y síntomas, vamos a tener que estos pacientes refieren prurito, epífora moderada y una leve hiperemia conjuntival. A la exploración vamos a poder observar papilas conjuntivales sin llegar a ser tan grandes como las de primavera. Con relación al tratamiento, vamos a utilizar estabilizadores de los mastocitos, como por ejemplo el cromoglicato de sodio, y también podemos utilizar como alternativa los AINES. Conjuntivitis alérgica vernal o primaveral. Es una conjuntivitis bilateral que aparece casi siempre en épocas de clima templado y caluroso. Es una enfermedad estacional que se repite años tras años durante la niñez y la adolescencia para desaparecer en la adultez. Esta está mediada por inmunoglobulinas E y con relación a los síntomas, estos pacientes van a referir prurito intenso, fotofobia grave, blefaroespasmo y secreciones de tipo mucosa. Se van a presentar dos formas clínicas. Primero, la tarsal, la cual tiene como característica un aspecto de empedrado que toma el torso cuando se lo invierte, y esto se debe por la gran proliferación papilar. En estos casos se halla recubierto por una capa blanco-lechosa debida a la degeneración hialina. En la forma vulvar vamos a tener que esta es menos frecuente e incluso puede coexistir con la forma tarsal. Esta presenta una hipertrofia, como vemos aquí, de tipo gelatinoide que se aprecia en la vecindad del limbo esclerocorneano. Ahora pasemos con el tratamiento. En cuanto al tratamiento, es fundamentalmente sintomático. Podemos utilizar compresas frías que se deben aplicarse varias veces al día. Podemos utilizar colirios esteroideos y vasoconstrictores. También podemos utilizar cromoglicato de sodio al 2%, el cual va a actuar inhibiendo la acción de las inmunoglobulinas E sobre la desgranulación mastocitaria. Conjuntivitis papilar gigante. Este término es bastante descriptivo. Como vemos aquí, el paciente va a presentar estas papilas gigantes. Este término papilas gigantes fue descrito por Alan Smith, mencionando que aquellas papilas gigantes son aquellas que miden más de 1 milímetro de diámetro, pero hoy en día se consideran aquellas como gigantes las que miden más de 0.3 milímetros de diámetro, las que algunos llaman macropapilas. Esta conjuntivitis está mediada por reacciones de hipersensibilidad y afecta a pacientes portadores de lentes de contacto, especialmente los blandos, también pacientes con suturas quirúrgicas expuestas, parches de cianoacrilato, y también se puede ver en pacientes que han recibido traumatismo por cuerpos extraños. En cuanto al tratamiento, básicamente el tratamiento de cualquier tipo de conjuntivitis alérgica depende de su severidad. Vamos a utilizar en estos pacientes antialérgicos tópicos como aquellos antagonistas receptores de la H1 como la acetalstina o los estabilizadores de los mastocitos como el cromoglicato de sodio. Podemos también utilizar fármacos con ambas funciones como estos que tenemos aquí. Además, se puede agregar un antihistamínico oral como la loratadina. Se le puede también indicar al paciente
los colirios lubricantes y fomentos fríos para mejorar la sintomatología, así como también esteroides tópicos como la fluorometolona y etabonato de loteprenol, y en casos muy severos se puede utilizar prednisolona. Conjuntivitis físicas y químicas. Primeramente con las físicas, este tipo de conjuntivitis se debe a la exposición de la conjuntiva al fuego directo, a metales en fusión, frío o congelamiento, así como también a las radiaciones. Con relación a las químicas, esta conjuntivitis se puede dar por la exposición de la conjuntiva a ácidos como el sulfúrico, el ácido clorhídrico, así como el ácido acético. También se da por ácido base como anhidridos, hipocloritos, cloruros, y por álcalis como la cal, amoníaco y lejía. También se puede dar esta conjuntivitis por productos orgánicos como por ejemplo el alcohol etílico, el formol o éter. Ahora pasemos con el tratamiento. El tratamiento debe ser primario en el lugar del accidente. Estos pacientes se les va a hacer un lavado ocular urgente con solución salina balanceada o suero fisiológico o agua corriente. Se debe también limpiar el ojo con gasas en la conjuntiva, incluyendo los fondos de sacos conjuntivales superior e inferior. También se le puede dar analgésicos a estos pacientes, pomadas antibióticas, colirio ciclopégico, así como también apósitos compresivos. Ya para las quemaduras químicas graves, estos pacientes van a requerir un tratamiento especializado. Ahora pasemos con la conjuntivitis traumática, como vemos aquí. Como su nombre lo dice, esta conjuntivitis se debe a un evento traumático por cuerpos extraños. Y entonces, estos pacientes van a tener una sintomatología, van a presentar ojos enrojecidos, contusión visible, edema y equimosis palpebral. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es fácil, es decir, es clínico por los antecedentes que refiere el paciente de trauma. Ya para el tratamiento, para el dolor y la inflamación, se recomienda compresas frías y analgésicos. En esta conjuntivitis traumática se debe realizar una exploración clínica minuciosa, ya que una disminución de la visión nos va a orientar que la lesión es grave. Entonces, ante la presencia de cuerpos extraños intraoculares o perforación del globo ocular o una visión disminuida referido por el paciente, estos casos deben ser tratados y dar seguimiento por el médico especialista. Ahora pasemos con la conjuntivitis actínica. En este caso, la inflamación ocurre por una exposición prolongada a rayos actínicos, como por ejemplo rayos azul, violeta e ultravioleta. Factores de riesgo. Los pacientes que tendrán más riesgos serán aquellos que van a lugares de gran altura. También los pacientes que son soldadores y pacientes que tienen exposición a luces de flash, luces de Klieg o focos. Y también un factor de riesgo son las cámaras de bronceado. Clínica. El paciente va a referir dolor ocular y también sensación de arenilla o cuerpo extraño. Tratamiento. Luego de haber sufrido la exposición, la persona no debe frotarse los ojos ya que va a empeorar el cuadro clínico. Entonces, se les recomienda a estos pacientes también guardar reposo, aplicar compresas frías, utilizar antiinflamatorios y en el caso de utilizar lentes de contacto, la persona debe retirárselo y dejar de utilizarlos hasta una revisión médica. Bueno, con esto hemos concluido. Espero que este video les haya servido. Como siempre, si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en los comentarios. Si te ha gustado el video o si te ha servido, ayúdame con un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Estaremos subiendo más contenidos de tus intereses. Me despido, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.